Te doy $500.000 si me ganas. El ciclista profesional se burló del niño en silla de ruedas y lanzó el desafío de $500.000, seguro de su victoria. No sabía que, pocos segundos después, su risa se convertiría en desesperación. Mateo tenía 12 años, pero su cuerpo cargaba un cansancio demasiado antiguo para un niño. Incluso antes de aprender a pedir comida, ya sabía nombres de ciclistas, tiempos de competencia, historias de victorias improbables. El ciclismo no era un pasatiempo, era una obsesión silenciosa, casi una religión personal. La silla de ruedas rechinaba con cada impulso, recordándole a cada momento que la calle no perdona la fragilidad. Dormía bajo marquesinas frías, con el olor a orina y lluvia vieja pegado a la ropa, despertando sobresaltado al menor ruido, pero siempre pensando en bicicletas. El hambre era una compañera constante, de esas que ya no gritan, solo aprietan por dentro. Aún así, cuando pasaba frente a vitrinas con televisores encendidos, algo cambiaba por completo. Mateo se detenía, olvidaba el estómago vacío y se quedaba ahí, inmóvil, hipnotizado por las carreras. Sabía nombres, fechas, estrategias, cada detalle de la carrera de Pascual, el mejor ciclista del país, el mejor de todos. Para ese niño, Pascual no se equivocaba, no caía, no fallaba. Él es el más fuerte, nunca se rinde, pensaba, repitiéndolo como un mantra. Nunca había montado una bicicleta, una ironía demasiado dura incluso para él. Aún así, cerraba los ojos y se veía pedaleando junto a su ídolo, sintiendo el viento en el rostro, escuchando a la multitud gritar. Si pudiera solo una vez. A veces pensaba en silencio, si tuviera control sobre mis piernas sería diferente, pero enseguida empujaba ese pensamiento lejos, porque el sueño hablaba más fuerte. El niño se aferraba a la imagen de Pascual, como quien se aferra a la última esperanza. Cuando supo que Pascual correría en su ciudad, el corazón se le aceleró de una manera distinta. No fue alegría pura, fue miedo mezclado con euforia, esa sensación de que el mundo por fin se había acercado a él. Mateo pasó días organizándose en silencio, observando mapas arrugados, memorizando calles, horarios, entradas y salidas. Contaba monedas encontradas en el suelo, una por una, como si fueran escalones rumbo al encuentro con su héroe. Solo necesito acercarme, solo escuchar que me hable, se repetía, intentando convencerse de que era posible. La víspera de la carrera casi no durmió. El cuerpo le dolía. Los brazos le ardían de tanto empujar la silla durante el día, pero la mente giraba alrededor de una sola imagen. Pascual. Imaginaba su rostro, su voz firme, quizá una sonrisa rápida. ¿Y si me reconoce como fan? Luego venía el miedo. ¿Y si se burla de mí? Aún así, al amanecer, salió antes de que saliera el sol, cruzando barrios peligrosos, esquivando miradas duras. Cada calle superada era un riesgo real, pero también una prueba de que ese niño estaba dispuesto a todo. Llegar al lugar de la carrera parecía una misión suicida. Vallas, guardias, multitudes, demasiado ruido. Mateo observaba todo con atención obsesiva, sudando frío, hasta encontrar un pequeño hueco. Pasó rápido, con el corazón casi saliéndose del pecho. A lo lejos vio las bicicletas brillando, los fotógrafos, el movimiento intenso, y entonces lo vio a él. Es él, es el mejor del país, es él de verdad, pensó, sintiendo las manos temblar tanto que apenas podía empujar la silla. Cuando por fin estuvo frente a su ídolo, los nervios lo dominaron, las palabras se le enredaron, la boca se le secó, el sudor le corría por las sienes. Y yo veo todas sus carreras, todas de verdad, empezó el niño tartamudeando. Usted es el mejor, yo sueño con pedalear como usted, completó casi sin voz. Pascual lo miró de arriba abajo, impaciente, como quien observa algo desechable. Estás estorbando, quítate, respondió frío sin bajar el tono. Mateo intentó insistir,
con el corazón desbocado. Dijo que nunca había subido a una bicicleta, pero que sabía todo sobre él, cada victoria, cada sacrificio. La risa llegó pesada, cortante, cruel. La admiración no cambia nada, chico. Mírate, este no es un lugar para gente como tú, dijo Pascual en voz alta. Algunas risas surgieron alrededor. Otras personas desviaron la mirada. Soñar no te hace menos esto, añadió, señalándolo con desprecio. Mateo sintió algo romperse por dentro, un quiebre silencioso y definitivo. Sin fuerzas para responder, se alejó llorando, llevándose consigo a su héroe hecho pedazos y un vacío profundo que aún no sabía a dónde lo llevaría. Mateo se quedó inmóvil después de la humillación inicial, como si los pies no existieran y la silla hubiera echado raíces en el suelo. El pecho subía y bajaba rápido y repetía en su mente, casi como una súplica: no es verdad, no puede ser verdad. Durante años, ese niño había construido a Pascual como alguien más grande que el propio dolor, alguien que demostraba que ganar era posible incluso cuando todo parecía estar en contra. Aceptar que ese hombre fuera cruel parecía traicionar la única cosa bonita que tenía. Mientras los ciclistas se alineaban para la salida, Mateo observaba cada gesto de Pascual con atención obsesiva. Así se comporta un campeón antes de una carrera, se susurró, intentando aferrarse a la imagen conocida. El cuerpo erguido, la mirada firme, la respiración controlada. Era el mismo hombre de las vitrinas, de las transmisiones, de las noches en las que olvidaba el frío de la calle para soñar. Y eso hacía que todo fuera más doloroso, porque el héroe seguía ahí, visible, perfecto, y al mismo tiempo roto. La salida ocurrió con un chasquido seco, y Pascual arrancó al frente como si estuviera solo en la pista. Mateo seguía cada pedaleada, con los ojos brillando a pesar del dolor. «Va a ganar. Claro que va a ganar», murmuró, sintiendo el estómago revolverse. La facilidad con la que Pascual dominaba la carrera parecía confirmar todo lo que decían de él, todo lo que Mateo había creído durante años, solo que ahora esa superioridad sonaba como una provocación. Con cada grito de la multitud, el niño sentía algo desgarrarse por dentro. Ellos no saben. Si supieran, no estarían aplaudiendo así, pensó, apretando los dedos contra el aro de la rueda. No era envidia, era indignación pura. La victoria que se dibujaba parecía burlarse de él, como si dijera que el talento justificaba cualquier crueldad. El niño sentía que esa carrera no era solo sobre deporte, era sobre quién podía todo y quién no podía nada. Cuando Pascual cruzó la línea de meta en primer lugar, levantando los brazos con arrogancia, Mateo sintió que el corazón se le hundía. El locutor gritaba, eufórico, exaltando otro logro histórico, hasta anunciar en voz alta: $500,000. Mateo respiró hondo y dejó escapar, casi sin darse cuenta, 500,000, después de todo. El número pesaba como una bofetada, porque parecía premiar no solo la victoria, sino también la humillación. La celebración continuó, y Mateo se alejó unos metros, intentando decidir si se iba. «Vete, olvida esto», se dijo, empujando la silla despacio, pero enseguida se detuvo. El cuerpo no obedecía. Algo dentro de él se negaba a aceptar ese final. «Si me voy ahora, él vuelve a ganar», pensó, y esa idea dolía más que quedarse. Observó a Pascual rodeado de cámaras, sonriendo, exhibiendo la medalla, hablando con orgullo. Cada gesto parecía confirmar la frialdad. Aún así, Mateo sintió una necesidad casi física de volver. «Necesito entender, necesito escucharlo», decidió. No era valentía pura, era desesperación. El niño empujó la silla de nuevo, ignorando el miedo que le apretaba el pecho. Al acercarse, esquivó a la gente, escuchó quejas, sintió miradas pesadas. Cuando por fin quedó cerca, esperó una pausa entre las preguntas de los reporteros y llamó, con la voz temblorosa: «Señor Pascual».
El ciclista giró despacio, reconociéndolo de inmediato. ¿Tú otra vez?, respondió en voz alta, sin disimular la molestia, atrayendo aún más atención. Mateo tragó saliva, sintiendo el rostro arder. Yo solo no puedo aceptar lo que me hizo, dijo, tropezando con las palabras. Lo admiro desde pequeño. Veo todas sus carreras. Todas. Pascual soltó una risa corta. ¿Y qué?, replicó. La admiración no cambia nada. Esto es ganar, chico. El niño sintió el pecho apretarse, pero continuó. Ser el mejor no le da derecho a humillar a nadie, dijo, con la voz fallando al final. Pascual frunció el ceño. No entiendes cómo funciona el mundo, respondió áspero. El mundo respeta a quien gana. ¿Y tú? Tú solo miras. Lanzó una mirada rápida a la silla sin ningún cuidado. Soñar no cambia lo que eres. El silencio alrededor se volvió pesado. Mateo sintió arder los ojos, pero se contuvo. No tenía que hacer eso, dijo, bajo pero firme. Pascual se irritó. No te debo nada, respondió en voz alta. Algunas personas nacen para ganar, otras para aceptar el lugar que les toca. La crueldad ya no venía disfrazada, era directa, pública. Entonces Pascual sonrió de lado, como si se le hubiera ocurrido una idea. ¿Tienes tantas ganas de demostrar algo?, preguntó mirando a las cámaras. Te doy los 500,000 si me ganas en una carrera. El silencio fue inmediato. Algunos rieron, creyendo que era una broma. Las cámaras se giraron hacia Mateo, esperando su reacción. El niño se quedó inmóvil unos segundos, sintiendo el corazón latirle en los oídos. Quiere destruirme, pensó. Pero enseguida surgió otra voz dentro de él. Ya lo intentó. Mateo respiró hondo, miró a Pascual sin apartar la vista y respondió, primero con la voz baja, luego más firme. Acepto. En ese instante, el aire cambió. El desafío dejó de ser burla y se volvió realidad. Pascual sonrió confiado como quien tiene el resultado asegurado. Mateo sintió un frío recorrerle el cuerpo, porque sabía que, al aceptar, ya no había vuelta atrás. Algo grande y peligroso acababa de comenzar, y el mundo entero estaba mirando. Pascual no esperó ni a que el murmullo se calmara para convertir el desafío en espectáculo. Levantó las manos como quien controla a la multitud, giró el cuerpo despacio hacia las cámaras y soltó una sonrisa ladeada, calculada, satisfecha. «Lo escucharon, ¿verdad?», dijo en voz alta, cargada de burla, señalando a Mateo como si presentara una atracción de circo. El niño sintió el calor subirle al rostro, pero no apartó la mirada. Por dentro, el corazón le latía desordenado, como si intentara escapar. El público, aún embriagado por la euforia de la victoria, comenzó a reír, a comentar, a grabar con los celulares. Pascual alimentó aquello. «Hagamos algo sencillo», continuó fingiendo generosidad, «una carrera corta, solo para no perder tiempo». Miró a un reportero y le guiñó el ojo, como diciendo que eso daría un buen corte para la televisión. Mateo se dio cuenta de que, para Pascual, él no era un rival, era un recurso. El niño apretó las manos en los aros de la silla y pensó, «Quiere humillarme hasta el final». Pascual se acercó un poco más, inclinándose como si fuera a decir algo confidencial, pero se aseguró de hablar lo suficientemente alto para que todos escucharan. «Escucha, chico, yo gano carreras de verdad. Tú vas a entender lo que es perder de verdad». La frase cayó con una frialdad pesada, una soberbia que no era solo confianza, era desprecio. Mateo tragó saliva. Quiso responder, pero las palabras se le atoraron. Aún así, su postura cambió. El niño respiró hondo, levantó el mentón, como diciendo sin decir, «No voy a huir». Cuando organizaron el pequeño recorrido improvisado, Pascual se aseguró de elegir un punto que favoreciera su exhibición. «Ahí», indicó, señalando un tramo que empezaba recto y terminaba en una curva cerrada. «Es más interesante. Al público le gusta la emoción». Hablaba como director de un show, no como atleta.
Algunos guardias dudaron, pero las cámaras ya estaban encendidas y los reporteros excitados. Toda la ciudad parecía haberse detenido para ver al campeón aplastar a un niño frente a todos. Mateo colocó la silla en el punto acordado, sintiendo el viento frío en la nuca. Pascual, en cambio, parecía divertirse. Ajustó el casco con una calma exagerada, como si estuviera a punto de ganar otra competencia internacional. Golpeó ligeramente el manubrio, revisó la cadena, estiró los brazos como si no hubiera ninguna tensión. «Esto es ridículo», dijo riendo, y miró a los reporteros. Cuando alguien comenzó la cuenta regresiva, Pascual se encargó de interrumpir. «Espera, espera», dijo levantando un dedo. Señaló el micrófono de un locutor y lo tomó para sí. «Quiero dejar algo claro. Yo ofrecí el dinero. No porque él lo merezca, sino porque yo puedo». Un «oh» recorrió a la multitud. Devolvió el micrófono con desdén, satisfecho con el impacto, y añadió mirando directamente a Mateo: «Después puedes usarlo para comprar, no sé, sueños nuevos». La cuenta regresiva se reinició. Mateo sintió el sudor frío correrle por la sien. No pienses en el público, no pienses en él, solo avanza. Cuando escuchó el ya, empujó con fuerza, los brazos ardiendo de inmediato. La silla avanzó con dificultad, las ruedas rozando el asfalto, pero mantuvo el ritmo. Pascual salió disparado como un rayo, muy por delante, y se aseguró de mirar hacia atrás mientras pedaleaba, riendo a carcajadas, levantando una mano como si estuviera saludando. «¡Vamos, chico!», gritó con burla. «¡Muestra ese sueño!». La multitud reaccionó con risas y gritos mezclados. Mateo sintió el rostro arder, pero siguió, empujando con todo lo que tenía. Con cada impulso, los músculos de los brazos gritaban y la respiración se volvía corta, dolorosa. Aún así, había algo poderoso en ese niño, una determinación silenciosa, terca, que no necesitaba aplausos para existir. Pascual, llevado por su propia arrogancia, comenzó a exagerar. En lugar de simplemente ganar, quería humillar. Redujo un poco la velocidad, solo para mantener a Mateo al alcance de la vista, como un depredador jugando con su presa. «¿Ya te cansaste?», provocó. «¿Eso es todo lo que tienes?». Y luego aceleró otra vez riendo, haciendo cantar la bicicleta sobre el asfalto. Mateo percibió el peligro. La curva más adelante era cerrada y Pascual venía demasiado rápido. «Se va a lastimar», pensó Mateo, y la idea llegó como un sobresalto. No por deseo, sino por instinto. Pascual entró a la curva mirando hacia atrás una vez más, queriendo ver al niño sufrir. Fue en ese instante cuando todo cambió. La rueda delantera perdió adherencia en un punto irregular del asfalto. El manubrio vibró y el cuerpo del ciclista se inclinó de una forma incorrecta. El sonido que se escuchó no fue de aplauso, fue de impacto. Metal golpeando, cuerpo raspando, un chasquido seco que heló el aire. Pascual cayó con violencia, y el mundo entero pareció contener la respiración. La bicicleta derrapó, giró, y el campeón fue al suelo como si hubiera sido arrancado de su propio pedestal. Los gritos estallaron. Alguien se llevó la mano a la boca. Las cámaras corrieron para capturar el momento, y en el suelo Pascual intentó moverse y lanzó un grito de dolor que no tenía nada de heroico. Su rostro se retorció, los ojos se le llenaron de pánico. «¡Mis piernas! ¡Mis piernas!», gritó con una desesperación cruda que no combinaba con la soberbia de segundos antes. Mateo frenó el impulso, deteniendo la silla con esfuerzo. El corazón se le disparó. Por un instante, el niño quedó inmóvil, mirando la escena. Ahí estaba el hombre que parecía invencible, ahora en el suelo, vulnerable, llorando. La multitud esperaba el siguiente acto. Esperaba que Mateo siguiera, cruzara la meta improvisada y ganara. Esperaba venganza. Mateo respiró hondo y sintió algo extraño en el pecho. No era victoria, era elección. Se acercó despacio, escuchando a Pascual gemir, escuchando a la gente murmurar. Cuando llegó cerca, el ciclista tenía el rostro mojado.
No se sabía si de sudor o de lágrimas. Pascual intentó mantener alguna postura, pero no pudo. «No te acerques», gruñó, más por miedo que por autoridad. Mateo se detuvo a su lado. El niño miró las piernas inmóviles, el temblor del cuerpo, la desesperación que nunca había imaginado ver en su ídolo. Mateo podría haber dicho 1000 cosas. Podría haber devuelto cada humillación. Podría haber dicho, «Este no es un lugar para ti», y marcharse. Pero guardó silencio un momento, sintiendo cómo la lección se formaba sin necesidad de discurso. Entonces, sacó el celular del bolsillo con la mano temblorosa, marcó el número de emergencia y habló con prisa. «Hay un accidente aquí. Se cayó fuerte. Él tiene mucho dolor». Pascual giró el rostro, incrédulo, como si no entendiera por qué el niño lo estaba ayudando. Cuando colgó, Mateo respiró hondo y con cuidado extendió la mano. No como fan, no como mendigo, no como alguien que pide algo, como ser humano. «Yo no quería ganarte, Pascual», dijo en voz baja, cargada de algo que el campeón no conocía bien. «Solo quería que me vieras». El silencio alrededor se volvió casi absoluto. Pascual temblaba, y su arrogancia parecía haber sido arrancada junto con la caída. La ambulancia aún no llegaba, y Pascual lloraba de dolor y miedo, mirando al niño como si el mundo se hubiera volteado al revés. Mateo mantuvo la mano ahí, firme, como diciendo, «Puedes caer, pero aún hay tiempo de aprender». Y mientras la multitud observaba en shock, la carrera más grande ya no era sobre velocidad, era sobre dignidad, y el niño, que tenía todas las razones para querer venganza, estaba a punto de dar una lección de humildad que nadie ahí olvidaría. En el hospital, la realidad cayó con un peso que Pascual nunca había sentido. Estudios, médicos hablando en voz demasiado baja, miradas serias. El diagnóstico fue directo e implacable, fractura en ambas piernas. Al escucharlo, cerró los ojos por unos segundos como si aquello fuera solo otro ruido más, pero no lo era. Era el final abrupto de la imagen de invencibilidad que había cargado durante años. Atado a la cama, inmovilizado, el campeón se dio cuenta de que, por primera vez, no había manera de pedalear para escapar. Los días siguientes fueron aún más crueles que el dolor físico. El celular, antes ruidoso, empezó a quedarse en silencio. Un patrocinador canceló, luego otro. Mensajes formales, fríos, algunos ni siquiera eso. Contratos suspendidos, entrevistas canceladas, promesas evaporándose. Pascual miraba la pantalla y murmuraba, incrédulo. ¿Así es entonces? La sensación era de abandono puro, como si todo lo que lo rodeaba solo existiera mientras ganaba. Ahora sin medallas, era fácilmente descartable. La recuperación fue lenta, pesada, hecha de semanas interminables. Fisioterapia dolorosa, noches sin dormir, el cuerpo demasiado pesado para obedecer. Pero lo que de verdad lo consumía no eran las piernas rotas, era el recuerdo insistente del niño. Pascual revivía la escena una y otra vez, la caída, el suelo frío, el pánico y sobre todo el niño acercándose en lugar de celebrar. ¿Por qué?, se preguntaba en silencio. ¿Por qué me ayudó? Con el paso de las semanas, esa pregunta se volvió una compañía constante. Durante los ejercicios difíciles, durante los largos silencios del cuarto, durante las madrugadas en las que el orgullo no lo dejaba dormir, Pascual recordaba la mano pequeña sujetando la suya, la mirada firme, sin odio. Recordaba sus propias palabras crueles, ahora imposibles de justificar. No merecía eso, admitía, aún con dificultad, y por primera vez, la victoria dejó de ser el centro de todo. 3 meses pasaron hasta que finalmente pudo caminar sin apoyo. No era el mismo cuerpo, ni la misma confianza. Había cautela en cada paso y una extraña humildad en cada movimiento. Fue en ese periodo, ya fuera del hospital, cuando un periódico olvidado sobre la mesa llamó su atención. Una nota sencilla, casi invisible,
pero que le hizo fallar un latido al corazón. Niño en silla de ruedas internado con neumonía, sin familia conocida. El nombre era Mateo. Pascual leyó la nota más de una vez. Sin familia, repitió en voz baja, sintiendo un nudo en el pecho. La imagen del niño, ahora frágil en una cama, se mezcló con el recuerdo de la pista. Sin avisar a nadie, sin llamar a la prensa, tomó una decisión que no tenía que ver con contratos ni cámaras. Necesito verlo, se dijo. No era obligación, era necesidad. El hospital donde Mateo estaba internado era sencillo, demasiado silencioso. Cuando Pascual entró al cuarto, el niño abrió los ojos despacio y lo reconoció de inmediato. El cuerpo de Mateo se tensó. ¿Qué quiere?, preguntó con la voz débil pero a la defensiva. Pascual se detuvo a unos pasos de la cama. «Vine a hablar contigo», respondió, sin saber bien cómo empezar. No había soberbia ahí, solo un hombre distinto al que había sido. Mateo giró el rostro. «No quiero dinero, no quiero ayuda, no quiero lástima», dijo rápido como si necesitara protegerse de una nueva decepción. Pascual asintió despacio. «Lo sé», respondió. El silencio que siguió fue pesado, pero sincero. Entonces respiró hondo y dijo lo que había ensayado durante semanas enteras. «Fui cruel contigo. Me equivoqué. Perdóname». Sin discurso, sin justificación, solo verdad. Mateo tardó en responder. Lo miró con cautela, como quien ya aprendió que las palabras pueden lastimar más que los gestos. «¿Por qué me dice esto ahora?», preguntó. Pascual no apartó la mirada. «Porque me ayudaste cuando no lo merecía, y porque pasé meses pensando en eso todos los días». El niño guardó silencio, asimilándolo. Días después, cuando la salud de Mateo empezó a mejorar, Pascual volvió. Se sentó al lado de la cama y dijo algo que sorprendió incluso a él mismo. «Ven a vivir conmigo». Mateo reaccionó de inmediato. «No, yo no soy caridad». Pascual respondió sin prisa. «Lo sé, no es eso». El niño pensó unos segundos y luego impuso su condición, mirándolo directo a los ojos, sin cámaras, sin lástima. Pascual respondió con firmeza. «Sin nada de eso». Cuando Mateo salió del hospital, no hubo flashes ni titulares, solo dos caminos heridos que se cruzaban otra vez, ahora en silencio. No era una redención completa, ni un perdón inmediato. Era un comienzo frágil, construido después de la caída, después del abandono, después de meses de reflexión. La convivencia no se volvió un milagro de un día para otro, fue acomodándose despacio, como quien aprende a respirar de nuevo. Pascual aún cargaba en el cuerpo el recuerdo de las fracturas y en la mirada un cansancio que no era solo físico. Mateo, por su parte, observaba todo con esa atención propia de un niño que ya tuvo que leer el mundo para sobrevivir. La casa era grande, pero el silencio dentro de ella parecía aún mayor. Al principio hablaban poco, y cuando hablaban, siempre era con un cuidado extraño, como si cualquier palabra pudiera tocar un punto sensible. Fue en las cosas pequeñas donde Pascual empezó a ver la ciudad de otra manera. Un día, al salir con Mateo, se detuvo frente a una banqueta rota y la miró como si fuera la primera vez. «¿Cómo pasas por aquí?», preguntó, genuinamente confundido. Mateo se encogió de hombros como si fuera obvio. «No paso, rodeo. A veces espero a que alguien ayude. A veces me las arreglo a mi manera». La respuesta sencilla golpeó a Pascual de lleno. Se quedó callado, pero por dentro algo se reacomodó. «Yo nunca tuve que rodear nada». Con el tiempo, Pascual empezó a llevar a Mateo cerca de lo que aún quedaba de su vida anterior. Fisioterapia, clínicas y, cuando pudo, pequeñas visitas a talleres mecánicos. No era solo nostalgia por la bicicleta, era la necesidad de sentir que todavía servía para algo. Mateo iba con él y eso cambiaba por completo el ambiente. El niño quedaba hipnotizado por el sonido de las herramientas, por el olor a grasa, por los rines colgados, por los cuadros de bicicleta apoyados en las paredes. Esto
Es como un corazón abierto, dijo una vez, mirando una bicicleta desmontada, y los mecánicos rieron sin entender del todo. Al principio Mateo solo observaba, hacía preguntas cortas, directas, como quien prueba el terreno. ¿Por qué se sale la cadena? ¿Qué sostiene el manubrio? Si empujara con los brazos, ¿podría ir más rápido? Los hombres del taller respondían por cortesía, pero pronto se dieron cuenta de que no era curiosidad vacía. El niño recordaba las respuestas, conectaba ideas, volvía con mejores preguntas. Pascual observaba aquello y se sentía desconcertado. Mateo hablaba de ciclismo con una intimidad que no coincidía con la vida dura que había llevado. El tema de la bicicleta volvía todo el tiempo, pero siempre seguido de un silencio doloroso. A veces, de regreso a casa, Mateo se quedaba mirando a los ciclistas pasar y decía casi en un susurro: «Me gustaría sentir eso, aunque fuera solo un minuto». Pascual intentaba responder, pero se quedaba trabado porque sabía que cualquier frase bonita sonaría vacía. Hasta que una noche más fría, después de un día difícil de fisioterapia, Mateo soltó una frase cargada de verdad. «Es extraño. La bicicleta es libertad, solo que no fue hecha para gente como yo». La frase quedó flotando en el aire. Pascual dejó de mover el hielo en el vaso. Miró al niño y preguntó despacio, como tanteando una idea: «¿Y si lo fuera?». Mateo frunció el ceño. «¿Cómo así?». Pascual respiró hondo, todavía inseguro, pero continuó: «¿Y si creáramos una bicicleta adaptada? Una de verdad. No una silla con ruedas. Una bicicleta». Mateo guardó silencio unos segundos, como si tratara de decidir si aquello era una promesa o una broma cruel. Luego preguntó, directo: «¿Hablas en serio?». Pascual sostuvo la mirada. Sí. Al día siguiente no hubo discurso motivacional ni escena grandiosa. Hubo intento. Pascual llevó a Mateo al taller y le dijo a un mecánico conocido: «Necesito un espacio, solo un rincón, vamos a intentar algo». El mecánico lo miró con desconfianza, pero asintió. Mateo se quedó cerca del banco de trabajo, con las manos sobre el regazo, los ojos brillando con una mezcla de miedo y esperanza. «¿Por dónde empezamos?», preguntó. Pascual sacó papel y pluma. «Por lo que tú extrañas», respondió. Mateo empezó simple, pero con firmeza. «Quiero avanzar con los brazos, quiero equilibrio, quiero que no se voltee fácil, quiero poder subir una calle sin depender de nadie». Cada frase era un pedazo de vida. Pascual lo anotaba todo, y mientras escribía, se daba cuenta de que aquello no era un proyecto deportivo. Era dignidad. Esa misma tarde revisaron piezas viejas, cuadros descartados, ruedas distintas. Pascual señalaba, Mateo opinaba. «Si la rueda es muy delgada, se atora en los baches», decía, «y si es muy gruesa, se vuelve demasiado pesada». El primer intento fue un desastre. Pascual y los mecánicos adaptaron un cuadro viejo, intentaron crear un apoyo para el cuerpo y un sistema de propulsión manual improvisado. Cuando Mateo intentó usarla, la bicicleta apenas avanzó, la cadena se salió, el eje hizo ruido y la estructura parecía inestable. «No va a funcionar», soltó Pascual irritado, ya queriendo rendirse. Mateo respiró hondo, controlando la frustración. «Sí va a funcionar, solo que no así», respondió, con una calma que parecía absurda para un niño. El segundo intento llegó con otro enfoque. Probaron un sistema de palancas para los brazos, más ligero, intentando transformar la fuerza en movimiento sin exigir tanto al cuerpo. Funcionó unos metros y Mateo alcanzó a sonreír, pero la alegría duró poco. Una pieza cedió, el conjunto perdió alineación y la bicicleta casi se volcó. El mecánico la sostuvo a tiempo. Mateo se puso pálido y Pascual se asustó. Por un instante vio el riesgo real. Si eso salía mal, el niño podía lastimarse gravemente. «Paramos», dijo Pascual con la voz firme. Mateo lo miró, y en su mirada no había enojo, había determinación.
Si paramos, nunca va a existir. Hubo días en los que nada avanzaba. Pascual regresaba a casa agotado, con las piernas adoloridas, la cabeza pesada de frustración. No sé hacer esto, confesó una noche sentado en el suelo, con las manos manchadas de grasa. Mateo guardó silencio y luego respondió en voz baja. Yo tampoco sé caminar, y aún así sigo intentando vivir. La frase entró en Pascual como un golpe, por lo simple y contundente. Al día siguiente volvió al taller. La tercera etapa del proyecto fue más inteligente, más tranquila. Empezaron a medir todo con precisión: altura del asiento, distancia de los brazos al sistema de propulsión, centro de gravedad. Mateo participaba activamente, señalando lo que sentía. Está muy alto, pierdo fuerza. Está lejos, se me traba el hombro. Pascual anotaba, ajustaba, probaba. El niño dejó de ser espectador y se volvió guía. Poco a poco, el diseño empezó a tener sentido. Fue una tarde en la que el taller estaba más vacío, con el sol entrando por las ventanas sucias, cuando armaron una versión distinta, más baja, más ancha, con estabilidad reforzada y un sistema manual más simple. Pascual empujó la bicicleta al centro del espacio y miró a Mateo. Sin prisa, dijo. Mateo acomodó el cuerpo con cuidado, las manos temblándole un poco. Si me caigo, empezó. Pascual lo interrumpió. Aquí estoy. El niño respiró hondo, tomó las palancas y empujó. La bicicleta avanzó. 1 metro, 2, 3. No fue rápido ni perfecto, pero fue estable. Mateo abrió los ojos como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Empujó de nuevo, y el movimiento respondió. El taller quedó en silencio. Pascual sintió la garganta cerrarse. Mateo miró sus propias manos, luego el suelo deslizándose debajo de él, y dijo una frase pequeña, pero cargada de mundo. Yo estoy avanzando. Pascual se acercó despacio, como si temiera romper ese instante. Sí, estás avanzando, respondió con la voz quebrada. Aún había ajustes por hacer, claro. Ellos lo sabían. Pero en ese momento no importaba. Por primera vez, el sueño de Mateo tenía un contorno real, una forma concreta, un boceto que funcionaba. Y Pascual entendió, con un peso dulce en el pecho, que la mayor victoria de su vida no tenía público ni medalla. Tenía a un niño avanzando, metro a metro, hacia una libertad que por fin empezaba a existir. El proyecto salió del taller casi por accidente, como si se hubiera escapado por las rendijas. Un mecánico se lo comentó a otro, alguien grabó una prueba corta con el celular y en pocos días el video circulaba primero en grupos pequeños y luego en otros más grandes. Las imágenes eran sencillas: un niño empujando una bicicleta adaptada, avanzando con esfuerzo y una sonrisa contenida, mientras un ex campeón observaba en silencio. No había música épica ni discurso ensayado, pero había verdad. Y la verdad suele viajar rápido. Los mensajes comenzaron con timidez. ¿Quién hizo esto? ¿Dónde se consigue? ¿De verdad funciona? Pascual leía todo con extrañeza, todavía poco acostumbrado a ser visto fuera del podio. Mateo observaba desde lejos, algo desconfiado. ¿No se van a burlar?, preguntó una noche. Pascual respondió sin estar del todo seguro. Si se burlan, no importa, ya funcionó para ti. Pero en el fondo, él también sentía miedo. El mundo que ahora tocaba la puerta era el mismo que lo había abandonado meses antes. No tardaron en aparecer las empresas. Primero una llamada cordial, luego reuniones, propuestas cada vez más grandes. Esto puede convertirse en un producto global, decían. Millones de unidades, patentes, exclusividad, cifras altas, promesas de reconocimiento, portadas de revistas. Pascual escuchaba en silencio, sintiendo el viejo impulso de aceptar, de volver al lugar donde siempre había estado. Mateo, sentado a su lado, preguntaba en voz baja y directa: ¿y los que no pueden pagar? Esa pregunta empezó a pesar más que cualquier cifra.
En una reunión especialmente entusiasta, un ejecutivo habló de segmento de mercado y público objetivo. Mateo frunció el ceño. «Yo no soy público», dijo. «Soy una persona». El silencio que siguió fue incómodo. Pascual respiró hondo, sintiendo algo acomodarse por dentro. Por primera vez, no necesitaba ganarle a nadie. Necesitaba elegir. Las conversaciones internas fueron largas. Noches sin dormir, hojas de cálculo abiertas, contratos sobre la mesa. Pascual pensaba en todo lo que había perdido cuando cayó y en todo lo que había ganado después. Pensaba en las calles, en las banquetas rotas, en los niños invisibles como Mateo lo había sido un día. «Si vendemos esto», dijo una madrugada, «volvemos al mismo juego». Mateo respondió sin dudar, «Entonces no lo vendan». La decisión final no se anunció con espectáculo. Fue sencilla, casi discreta. Pascual respondió a las propuestas con la misma frase, repetida con calma: «No lo vamos a vender». En su lugar, liberaron los planos, los esquemas, las medidas, todo. «Cualquier taller puede construirla», explicó en un video corto. «No es nuestra, es de quien la necesita». Algunos lo llamaron locura, otros marketing disfrazado. A ninguno de los dos les importó. El impacto fue inmediato e imprevisible. Talleres pequeños comenzaron a adaptar bicicletas. Mecánicos voluntarios se organizaron. En distintas ciudades, niños en silla de ruedas pedaleaban por primera vez, todavía inseguros, todavía lentos, pero libres. Las fotos empezaron a llegar de todos lados. Mateo miraba cada una con atención, reconociendo en los rostros la misma expresión que había sentido en el taller. «Están avanzando», decía emocionado. Pascual observaba todo con una sensación nueva, difícil de nombrar. No había trofeo ni podio, pero había algo que nunca había experimentado: continuidad. Aquello no dependía de que él estuviera fuerte, famoso o invencible. El proyecto seguía solo, pasando de mano en mano, de ciudad en ciudad. Y por primera vez, entendió que algunas victorias no pertenecen a quien empieza, sino a quien decide no cerrar el camino. Mateo, el niño que siempre miró desde fuera, ahora formaba parte de algo que se expandía sin pedir permiso. Y sin darse cuenta del todo, los dos acababan de cambiar la carrera más importante de todas, la que define quién se queda atrás y quién finalmente logra seguir adelante. Pasaron los meses, y la relación entre Pascual y Mateo ya no necesitaba explicación. Eran inseparables. Compartían mañanas, ideas, silencios y risas con la misma naturalidad con la que las familias verdaderas lo hacen sin darse cuenta. Pascual ya no pensaba en entrenamientos ni en podios sin imaginar a Mateo cerca, y el niño ya no recordaba la casa sin asociarla a la presencia firme de aquel hombre que había aprendido a escuchar. El cariño entre ellos no era exagerado ni forzado. Era cotidiano, construido en pequeños gestos, en cuidados discretos, en confianza. Fue Mateo quien tuvo la idea del paseo colectivo. No quería un evento grande ni algo competitivo. «Solo quiero ver a todos avanzando juntos», dijo con sencillez mientras dibujaba rutas en un papel arrugado. Pascual sonrió al escuchar eso, porque reconoció ahí la esencia de todo lo que habían construido. Nada de podios, nada de ganadores, solo movimiento, solo presencia, solo libertad compartida. El día marcado, las calles comenzaron a transformarse desde temprano. Los talleres abrieron sus puertas, voluntarios ayudaban con los últimos ajustes, familias llegaban con niños en silla de ruedas de todas las edades. Había nerviosismo en el aire, pero también expectativa. Mateo observaba todo con atención, absorbiendo cada detalle. «Nunca había visto a tanta gente parecida a mí en el mismo lugar», dijo, con una sonrisa contenida. Pascual sintió el pecho apretarse al comprender la dimensión de aquello. Cuando el paseo comenzó, no hubo cuenta regresiva ni disparo de salida. Las personas simplemente empezaron a moverse, lentas, rápidas, torpes,
seguras. Algunos niños reían fuerte, otros lloraban de emoción, algunos se detenían a mitad del camino solo para sentir el viento en el rostro. Las ruedas giraban a ritmos distintos, pero avanzaban juntas. El sonido no era de aplausos, era de vida sucediendo. Mateo pedaleaba concentrado, el cuerpo inclinado hacia adelante, los brazos trabajando con firmeza. Pascual iba a su lado, atento, listo para ayudar si era necesario, pero sin intervenir. Observaba al niño y pensaba en cuánto había crecido. No en tamaño, sino en presencia. Ya no necesitaba demostrar nada, solo necesitaba seguir siendo quien era. Las banquetas se llenaron de gente. Personas que nunca se habían detenido a mirar a quienes usaban silla de ruedas, ahora observaban en un silencio respetuoso, que luego se transformaba en aplausos espontáneos. No había lástima en las miradas, había admiración. Algunas madres lloraban, algunos padres grababan con las manos temblorosas. La ciudad por unas horas parecía distinta, más lenta, más humana. Al final del recorrido, cuando el grupo comenzó a dispersarse, Mateo detuvo la bicicleta y se quedó mirando el movimiento a su alrededor. Respiraba hondo, como si quisiera guardar ese momento completo dentro del pecho. «Fue como lo imaginé», dijo en voz baja. Pascual se acercó y se quedó a su lado en silencio, respetando ese instante. Después de unos segundos, habló con cuidado. «Mateo, ¿puedo preguntarte algo?» El niño giró el rostro, curioso. «Sí». Pascual respiró hondo, sintiendo un nerviosismo que no sentía desde la caída. «Sé que ya vivimos juntos, que nos elegimos sin darnos cuenta, pero quiero hacerlo de la manera correcta». Tragó saliva antes de continuar. «¿Quieres ser oficialmente mi hijo?» Las palabras salieron directas, sin ensayo, cargadas de verdad. Mateo guardó silencio unos segundos. Miró alrededor, las bicicletas, los niños riendo, la calle que aún parecía latir. Luego miró a Pascual. No había duda en su mirada, solo emoción contenida. «Sí quiero», respondió. Simple, firme, como quien por fin encuentra un lugar al que pertenecer. Pascual se arrodilló despacio frente a él, ignorando el asfalto, el ruido y a las personas alrededor, y lo abrazó con cuidado como si estuviera sosteniendo algo demasiado valioso para romperse. A su alrededor, algunos se dieron cuenta, otros no, pero quienes lo vieron entendieron que ahí no nacía una escena bonita, nacía una familia. Las bicicletas siguieron pasando, las ruedas continuaron girando y la ciudad volvió a su ritmo normal. Pero desde ese día, nada volvió a ser igual para ellos. No porque hubieran ganado una carrera, sino porque por fin habían llegado a donde siempre pertenecieron, el uno al otro. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video. La comida de la mansión comenzó a desaparecer cada noche, sin explicación, sin señales de robo ni fallos en la seguridad. Convencido de que lo estaban robando, el millonario mandó instalar cámaras, seguro de que atraparía a un adulto en el acto. Pero cuando vio las grabaciones y descubrió quién entraba a la cocina, algo dentro de él se rompió. Jerónimo García no era solo un millonario. Era un hombre rígido, exigente y casi intolerable cuando algo se salía del guión. En la mansión, cada empleado sabía que un «lo siento» no resolvía nada. Él tenía su propio estándar de perfección y quien no lo alcanzara quedaba fuera. Años atrás, una cocinera había fallado el punto del salmón por apenas unos instantes. Nada que la mayoría de las personas habría notado. Jerónimo sí lo notó. El tenedor rompió la carne con una resistencia mínima, pero suficiente. Levantó la mirada despacio, encaró a la mujer y dijo con una calma cruel: «Tuviste una sola tarea,
Ella intentó explicarse, juró que fue un accidente, pidió otra oportunidad. Jerónimo la interrumpió sin alzar la voz. Aquí no existe el casi. Toma tus cosas. Toda la cocina quedó en silencio, y aquella escena se convirtió en una advertencia permanente. En esa casa, la rutina era ley. Y su rutina comenzaba temprano, siempre de la misma manera. Jerónimo despertaba todos los días a la misma hora, como si el reloj obedeciera al dinero que tenía. Se vestía sin prisa, bajaba las escaleras con pasos firmes y entraba al comedor esperando el aroma del café recién hecho y el sonido discreto del chef exclusivo terminando los últimos detalles. Era un ritual casi sagrado, la mesa impecable, la vajilla alineada, la comida en el punto exacto, todo diciendo, sin palabras, que aún tenía control sobre su propia vida. Esa mañana, sin embargo, había un silencio distinto. La mesa estaba puesta, pero faltaba lo esencial. No llegaba ninguna charola, no había aroma, no había nada. Jerónimo se detuvo junto a la silla, mirando alrededor como si alguien se estuviera retrasando a propósito. «¿Dónde está mi café?», preguntó, en voz baja. El chef apareció en la puerta con el rostro pálido y las manos inquietas, como si entrara a una sala de juicio. «Señor, yo...», tragó saliva. «No logré prepararlo». Jerónimo entrecerró los ojos. «¿No lograste? ¿Estás bromeando conmigo?». El chef negó con la cabeza apresurado. La comida que iba a usar desapareció de la cocina. Por un instante, Jerónimo quedó inmóvil, y lo que vino después fue peor que un grito. Soltó una risa corta, sin humor, como quien escucha algo tan absurdo que resulta ofensivo. «¿Desapareció?», repitió. «¿Cómo desaparece comida dentro de mi casa?». El chef comenzó a atropellarse con las palabras, explicando que había dejado todo separado de madrugada, que había cerrado con llave, que cuando volvió, ya no estaba. Jerónimo dio un paso al frente, la mirada dura. «Entonces alguien entró a la cocina durante la noche, se llevó todo, y tú no viste nada. ¿Es eso?». El chef intentó defenderse. Yo no sé cómo pasó. Lo juro». Jerónimo sintió cómo la irritación le subía al pecho como fuego. No era hambre, era la ruptura del ritual. Era la incomodidad de darse cuenta de que algo escapaba al orden que él imponía a todo y a todos. Aún así, se sentó a la mesa apretando la servilleta entre los dedos, intentando no mostrar cuánto aquello lo desestabilizaba. «Esto no pasa aquí», pensó, y sin embargo, estaba pasando. Al día siguiente, la misma historia. Y al otro también. Con el paso de las mañanas, ya no era solo el café no está listo, comenzaron a desaparecer alimentos enteros. Pan, frutas, embutidos, porciones separadas. Como si alguien hubiera entrado con prisa, con hambre, tomando lo que podía y yéndose. Y lo peor, cerraduras intactas, alarmas sin registros, seguridad jurando que nadie había entrado. Jerónimo empezó a mirar a cada empleado como si todos escondieran una culpa. «Alguien está comiendo aquí dentro», pensaba, midiendo rostros, notando silencios, interpretando susurros. En algunos momentos, la sospecha cambiaba de forma y se volvía aún más perturbadora. ¿Y si es un ladrón? La idea de un intruso recorriendo sus pasillos por la noche no lo asustaba por el peligro físico. Lo que lo consumía era la afrenta. Aquella mansión era su fortaleza. Y alguien, fuera quien fuera, estaba demostrando que la fortaleza tenía grietas. Eso lo llenaba de furia y, en el fondo, de humillación. Llamó al jefe de seguridad y al chef para una conversación corta y fría. «Quiero respuestas», dijo sin rodeos. «No, tal vez. No, no sé. Respuestas». El jefe de seguridad repitió: «Señor, no hay registro de invasión». Jerónimo inclinó el rostro como quien calcula. «Entonces alguien de aquí está robando», concluyó. El chef intentó jurar su inocencia, casi suplicando. Jerónimo no cedió. Su mirada parecía una cuchilla. «Basta. Yo voy a ver con mis propios ojos».
Instalen una cámara secreta en la cocina, ordenó. Hoy no era para entender, era para atrapar. Jerónimo ya imaginaba la escena. Un adulto abriendo el refrigerador, un rostro revelado, el castigo inmediato. Y cuando la cámara fue instalada, empezó a vivir en expectativa. En los días siguientes, la comida siguió desapareciendo, y eso, en lugar de traer duda, le dio certeza. Continúa, pensaba, amargo. Crees que eres listo, pero vas a aparecer. Cada noche se volvió una espera silenciosa. Cada mañana, una confirmación de que el ladrón seguía actuando. Jerónimo tenía la absoluta convicción de que solo era cuestión de tiempo para que la cámara lo registrara todo. La noche siguiente pareció demasiado larga, y la mañana llegó con ese vacío repetido en la cocina como un mensaje silencioso. Jerónimo no tomó café, apenas logró tragar un poco de agua. Cruzó la mansión con pasos firmes, pero por dentro estaba febril, como si la irritación se hubiera transformado en energía eléctrica. Hoy termino con esto, se repetía mentalmente mientras subía al despacho donde el monitor estaba oculto. Al cerrar la puerta, toda la casa pareció quedarse afuera, y ahí dentro solo quedaron él, el silencio y la pantalla. Apagó las luces, se sentó en la silla y enfrentó el brillo frío del monitor reflejándose en su rostro. Jerónimo respiró hondo, como quien se prepara para escuchar una sentencia, y presionó play con la certeza de que vería a un adulto, un empleado, un invasor, alguien capaz de entender lo que estaba haciendo. Va a aparecer, pensó, inclinándose hacia adelante, casi sin parpadear. Y por un segundo, el video mostró solo la cocina inmóvil, impecable, como si nada en el mundo pudiera tocar ese lugar. Entonces, la puerta se abrió lentamente, y la figura que entró era demasiado pequeña, una niña. Tan diminuta que parecía caber entre el mostrador y la sombra. Estaba descalza, con los pies sucios marcando el piso frío, y llevaba ropa demasiado grande, manchada, como si hubiera sido heredada y cargara la historia de muchos días difíciles. El cuerpo de Jerónimo reaccionó antes que su mente. Los hombros se tensaron, la garganta se cerró, la mano que sostenía el mouse se quedó rígida. No, esto no es posible, murmuró, más para sí que para nadie más. La niña no entró como quien juega. Entró como quien se esconde. Miró a los lados a cada paso, se detuvo, escuchó y avanzó otra vez con el cuidado de alguien que sabe que cualquier ruido puede salir caro. Se acercó al refrigerador como si esa puerta pudiera delatarla. Cuando lo abrió, no hubo sonrisa, no hubo festejo, no hubo alivio visible, solo un movimiento rápido, casi automático, para tomar lo que estaba más a la mano. La niña llevó la comida a la boca y comió ahí mismo, de pie, con prisa, masticando como si el tiempo fuera un enemigo pegado a sus talones. Jerónimo acercó el rostro a la pantalla, buscando algún detalle que justificara lo que veía. Un cómplice escondido, una mano adulta esperando en la puerta, un plan. Pero la cámara solo mostraba a esa niña sola, empequeñecida por una cocina demasiado grande, iluminada por una luz fría que resaltaba un contraste cruel, la riqueza alrededor y la desesperación en el centro. El estómago de Jerónimo se revolvió, y la rabia que había acumulado durante días cambió de forma, como si se hubiera derretido por dentro. Esto no es robo, pensó, sintiendo una punzada casi física en el pecho. Esto es hambre. El video continuó. La niña guardó parte de la comida en una bolsa arrugada, como quien sabe exactamente qué necesita llevarse. Y fue entonces cuando Jerónimo vio el detalle que lo desarmó por completo. Antes de irse, ella se detuvo un segundo, sosteniendo la bolsa contra el cuerpo como si fuera un tesoro. Miró hacia arriba, hacia la nada, e hizo un gesto pequeño. No era teatral, no era aprendido, no era bonito. Era instintivo. Una especie de agradecimiento silencioso, una oración sin palabras,
la forma simple de una niña de pedir seguir viva un día más. El rostro de Jerónimo ardió, como si lo hubieran sorprendido haciendo algo incorrecto. Se pasó la mano por la boca, intentando contener la reacción, pero no logró evitar que los ojos se le llenaran de lágrimas. Eso lo irritó aún más, porque odiaba perder el control incluso de sus propias emociones. Debería llamar a la policía, pensó con su lógica antigua, intentando imponerse. Invasión es invasión. Pero la imagen de la niña descalza, comiendo con prisa, volvió como una cuchilla. La policía significaba sirenas, gritos, manos llevándose a esa niña lejos. Y un miedo nuevo nació en él. No miedo por sí mismo, sino miedo por lo que podría pasarle a ella. Se quedó varios segundos mirando la pantalla ya vacía, como si esperara que regresara. La cocina volvió a verse perfecta, pero ahora parecía el escenario de algo vergonzoso. Jerónimo imaginó a esa niña temblando frente a un policía, escuchando órdenes duras, siendo tratada como una criminal, y, sin entender del todo por qué, supo que no quería eso. No quería que esa niña desapareciera como un problema barrido fuera de su casa. Necesito entender, pensó, con la voz interna más baja que su orgullo. Necesito saber de dónde viene, por qué hace esto, qué está pasando con ella. Cuando el chef tocó la puerta del despacho, Jerónimo tardó en responder. Se limpió el rostro rápidamente, como si borrar señales pudiera borrar el peso. «¿Señor? ¿Todo está bien?», preguntó el chef del otro lado, dudoso. Jerónimo respiró hondo. Volvió a endurecerse por fuera, aunque por dentro ya no era el mismo. Abrió la puerta solo lo suficiente para hablar en tono firme. «Nadie llama a la policía. ¿Entendido? Nadie». El chef abrió los ojos. «Pero señor, es un ladrón». Jerónimo lo interrumpió sin gritar, pero definitivo. «No, no es así. Todavía no». Cerró la puerta y se quedó solo, mirando la pantalla oscura como si hubiera abierto una grieta dentro de él. La mansión, que antes era solo control, ahora guardaba un secreto que no cabía en la rutina. Y Jerónimo comprendió con una extraña mezcla de culpa y urgencia que el misterio ya no era quién me está robando, sino quién está sufriendo tanto como para arriesgarlo todo por un pedazo de comida. Aún no sabía cómo iba a actuar. Solo sabía que, a partir de ese momento, ya no podría volver a dormir como antes. Después de las imágenes, Jerónimo dejó de ser el hombre que solo daba órdenes. Empezó a observar. Le pidió al chef que dejara comida a propósito en la cocina, siempre en pequeñas cantidades, fáciles de cargar, como si estuviera preparando el terreno para algo que todavía no lograba comprender del todo. Ajustó las cámaras para cubrir los pasillos, la salida lateral, el jardín y el tramo más oscuro del muro. Por las noches permanecía despierto, sentado frente a los monitores, repitiendo en silencio: «Muéstrame a dónde vas. Solo eso». Cuando la niña aparecía siempre a la misma hora, sentía que el estómago se le cerraba. Ella tomaba lo mínimo, guardaba parte en la bolsa y se iba. Nunca comía todo ahí, nunca. Con el paso de los días, la ruta se volvió clara. Jerónimo seguía cada paso en la pantalla, como si estuviera siguiendo a alguien en tiempo real. La niña cruzaba el jardín, se escapaba por un alambre flojo de la cerca y desaparecía por una calle vacía. Él pausaba, regresaba, avanzaba otra vez. «No estás huyendo, estás regresando», murmuró para sí cuando vio dónde terminaba el camino. Un galpón abandonado, olvidado por la ciudad. Esa imagen quedó detenida en el monitor durante largos minutos. Jerónimo respiró hondo. «Entonces es ahí», dijo, como quien acepta una verdad pesada. Al día siguiente fue hasta ese lugar. Empujó la puerta oxidada y el olor a humedad y abandono lo golpeó de inmediato. Dio unos pasos, miró alrededor y se detuvo al ver la comida de la mansión guardada con cuidado en un rincón. «La llevó para alguien», susurró, con la voz quebrándose. Levantó la lona rota con cuidado.
La mujer intentó moverse sobre el colchón delgado, pero el cuerpo no respondió. Antes de que Jerónimo pudiera decir algo, la niña apareció corriendo y se colocó frente a ella, con los brazos abiertos y la bolsa apretada contra el pecho. «No lastimes a mi mamá», dijo la niña con los ojos muy abiertos, la voz demasiado firme para un cuerpo tan pequeño. Jerónimo levantó las manos de inmediato. «Oye, no voy a lastimar a nadie. Yo solo…» Tragó saliva. Solo quería entender. La mujer levantó el rostro con esfuerzo y lo miró. Su mirada no era de sorpresa, era de reconocimiento. «Claro que querías», dijo ronca. «Siempre quisiste controlar todo». Jerónimo sintió el impacto como un golpe. «Carolina…» Ella soltó una risa débil, sin humor. «¿Te tardaste en recordar o preferiste olvidar?» Él dio un paso al frente y cayó de rodillas, como si el cuerpo hubiera dejado de sostenerlo. Yo no sabía que eras tú». «No sabías o no quisiste saber», replicó Carolina. «Recuerdas por qué me despediste, ¿verdad?» Jerónimo cerró los ojos. El salmón fue la excusa», lo interrumpió ella con la voz temblando de cansancio y rabia. «Tú lo sabes. Nos involucramos, a escondidas. Y cuando te pedí que asumieras, me miraste como si estuviera pidiendo demasiado». La niña miraba a uno y a otro, confundida, pero sin dejar de proteger a su madre. «Tenía miedo», dijo Jerónimo casi en un susurro, «de la prensa, de mi imagen, de perderlo todo». «Entonces me humillaste», respondió Carolina firme. «Frente a todos, me hiciste salir por la puerta trasera como si no valiera nada». Jerónimo intentó hablar, pero no pudo. Carolina respiró hondo y continuó. «Después de eso nadie quiso contratarme. Dormí de favor, en refugios, aquí. Pasé días sin comer bien», señaló la bolsa. «Por eso ella toma comida, es para mí, siempre lo fue». Jerónimo levantó la mirada hacia la niña. ¿Tú la llevas para tu mamá?» La niña asintió apretando la bolsa. «Ella se debilita cuando no come». El silencio se volvió pesado. Entonces Carolina habló más bajo. «Hay algo que necesitas saber, y no es fácil». «¿Qué cosa?», preguntó Jerónimo sintiendo que el corazón se le aceleraba. «Unas semanas después de que me despediste, descubrí que estaba embarazada». Jerónimo quedó inmóvil. «¿Embarazada? No te busqué», continuó Carolina. «Orgullo, dolor. No quise suplicar otra vez. Creí que podría sola». Miró a la niña. «No pude». La niña jaló la orilla de la blusa de su madre. Carolina le acarició el cabello y concluyó, mirando directo a Jerónimo. «Ella es tu hija. Se llama Beatriz». El aire pareció desaparecer del galpón. Jerónimo negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. «No, esto…» Volvió a mirar a Beatriz, viendo rasgos que ahora gritaban. «Dios mío». «Nunca te pedí nada», dijo Carolina. «Solo te estoy diciendo la verdad». Jerónimo se cubrió el rostro con las manos y empezó a llorar sin poder detenerse. «Perdóname, por favor, perdóname. Fui un cobarde. Los destruí». Carolina no respondió de inmediato. Tosió, débil. Jerónimo se dio cuenta de su estado y se acercó, desesperado. «Necesitas un hospital». «Ahora, yo te llevo». «No», dijo ella de forma automática. «No confío en ti». Beatriz dio un paso al frente. Tomó el rostro de su madre con cuidado. «Mamá, allá hay medicina, hay camas. Puedes mejorar. Yo me quedo contigo». Carolina cerró los ojos, vencida. Está bien. Jerónimo se levantó rápido, se quitó el abrigo y lo colocó sobre los hombros de ella. «Voy a cuidar de ustedes, lo juro». La ayudó a ponerse de pie con extremo cuidado y la llevó hasta el auto. La niña fue con ellos, todavía sosteniendo la bolsa de comida, como si fuera parte de su propia historia. Al cerrar la puerta del auto, Jerónimo se quedó unos segundos inmóvil, respirando hondo.
Nada de lo que dijera ahora borraría el pasado. Pero por primera vez no pensó en huir. El camino al hospital sería corto. El camino para reparar lo que había hecho, no. El hospital recibió a Carolina como se recibe una urgencia demasiado antigua. La camilla apareció de inmediato. Manos firmes la condujeron. Voces técnicas cortaron el aire con palabras que Jerónimo no logró comprender del todo. Presión baja, deshidratación severa, infección avanzada. Intentó quedarse cerca, pero una enfermera pidió espacio. Cuando se dio cuenta, ya estaba apartado, viendo cómo la puerta se cerraba mientras el cuerpo de Carolina desaparecía por un pasillo blanco e impersonal. Beatriz se quedó a su lado, sosteniendo la bolsa vacía como si aún fuera necesaria. El tiempo perdió forma. Jerónimo se sentó en una banca de plástico duro, con el corazón latiendo a un ritmo que no encajaba con el ambiente clínico. La niña balanceaba los pies en el aire, observando a la gente pasar. Él intentó hablar. La voz le salió baja. Ellos van a cuidarla. Está muy débil, respondió Beatriz sin rodeos. Hoy en la mañana casi no se levantó. La frase entró como una cuchilla. Jerónimo cerró los ojos un instante, sintiendo el peso del retraso. Casi no se levantó. ¿Cuántas mañanas había desperdiciado él con control mientras la madre de ella apenas lograba mantenerse en pie? Una enfermera regresó con noticias parciales, nada tranquilizadoras. El cuadro era grave, infección sin tratar, desnutrición, riesgo real. Jerónimo asintió, con la garganta seca, y preguntó si podía ver a Carolina. Después de los primeros procedimientos, respondieron. Cuando la enfermera se alejó, Beatriz tiró de la manga de su saco. ¿Se va a morir? Jerónimo sintió que el suelo cedía. La pregunta no venía con pánico, venía con miedo contenido, como de alguien que ya había aprendido a esperar lo peor. Se agachó hasta quedar a su altura. No, dijo con una firmeza que él mismo no sentía. No ahora, la están atendiendo. Te lo prometo. Ella observó su rostro durante unos segundos, como si estuviera midiendo la verdad. ¿De verdad lo prometes? Lo prometo. Y me quedo aquí. La palabra quedo salió pesada, definitiva. El silencio volvió, pero distinto. Jerónimo le ofreció agua. Ella aceptó un pequeño sorbo. Él respiró hondo e intentó de nuevo. ¿Tú sabes quién soy yo? Ella asintió, mirando la puerta del pasillo. Eres el hombre de la casa grande. Mamá decía que tú no sabías, que no era tu culpa. La defensa sencilla de la madre aplastó a Jerónimo. Sí era, dijo, tragando saliva. Yo debí haber sabido, debí haber cuidado. Ella frunció el ceño. Tú no sabías que yo existía, pero debí haber sido mejor con ella, respondió sintiendo que las lágrimas regresaban. Fui duro, fui injusto. La niña pensó un momento y dijo, con la lógica cruda de la infancia, ella lloró mucho cuando nos quedamos sin casa. Jerónimo giró el rostro, incapaz de contener el llanto. Perdóname, murmuró, sin saber si hablaba con Beatriz, con Carolina o consigo mismo. Ella tocó su mano, suave. No llores. Mamá se pone triste cuando lloras. Él asintió intentando recomponerse. Voy a aprender a cuidar. De las dos, aunque no sepa bien cómo. Después de un tiempo que pareció interminable, un médico se acercó con expresión seria. Explicó que Carolina había llegado al límite, que el tratamiento sería intensivo y que los siguientes días exigirían atención constante. Jerónimo escuchó todo en silencio, asintiendo, grabando cada palabra como si fuera un contrato. Cuando el médico se fue, el miedo cambió de nombre. Ahora había protocolos, informes, preguntas inevitables. ¿Y si creen que no soy apto?, pensó, odiando su propia inseguridad. Beatriz se acercó más y apoyó la cabeza en su brazo, agotada. Jerónimo se quedó inmóvil para no despertarla, sintiendo ese peso ligero como una responsabilidad absoluta.
Comprendió que la culpa no era solo por lo que había hecho, sino por lo que aún podía fallar en hacer. No puedo equivocarme otra vez, prometió en silencio. No por orgullo, por la supervivencia de ellas. Cuando avisaron que Carolina estaba sedada y monitoreada, Jerónimo respiró un poco mejor, pero el alivio fue incompleto. Aún había puertas por abrir, decisiones que se cobrarían. Miró a Beatriz dormida y entendió que el peligro no había pasado, solo había cambiado de forma. Y esta vez no bastaría con controlar el mundo. Haría falta permanecer. La amenaza no llegó con gritos ni sirenas. Llegó con pasos tranquilos, una carpeta discreta y una sonrisa entrenada. Cuando la trabajadora social entró a la habitación, Carolina sintió que todo su cuerpo se tensaba incluso antes de escuchar la primera pregunta. El corazón se le aceleró como si hubiera regresado al galpón. Jerónimo lo notó de inmediato. La mano de ella tembló al acomodar la sábana. Los ojos buscaron a su hija como quien comprueba que todavía está ahí. No, pensó Carolina, tragando saliva. Ahora no. Ya perdí todo, menos a ella. Las preguntas llegaron en un tono suave, pero cada una sonaba como una puerta que se cerraba. ¿Dónde dormía Beatriz antes de llegar aquí? ¿Cuánto tiempo llevaban sin un domicilio fijo? ¿Tenía seguimiento médico regular? Carolina intentó responder, pero la voz le falló. Las palabras se atropellaban y la verdad, cruda, desnuda, siempre parecía equivocada cuando se decía en voz alta. Jerónimo observaba, sintiendo el peso del sistema ponerse en marcha. Aquello no era una acusación, era un protocolo. Y los protocolos no sienten compasión. Cuando preguntaron quién era el responsable legal, Carolina palideció. Miró a Jerónimo por un segundo y desvió la mirada, como si temiera que él aprovechara la grieta. La trabajadora social anotó algo, agradeció y dijo que volvería más tarde. La habitación quedó demasiado silenciosa. Carolina atrajo a su hija hacia sí y la abrazó con fuerza, como si alguien pudiera arrancársela en cualquier momento. «Me la van a quitar», susurró dejando escapar el pánico. «Sé cómo funciona esto». Jerónimo se acercó despacio. «Nadie la va a quitar». «Tú no entiendes», replicó ella con los ojos llenos de lágrimas. «Ya me juzgaron antes, ya me desecharon. Me miran y ven riesgo». Beatriz levantó el rostro confundida. «Mamá, ¿me voy a tener que ir?» La pregunta atravesó a Jerónimo como un golpe. Se agachó frente a ella, firme. «No, tú te quedas con tu mamá. Eso no se negocia». Carolina lo miró, desconfiada. «Es fácil decirlo cuando se tiene dinero». «No es eso», respondió Jerónimo con urgencia contenida. «No quiero separarlas, nunca quise. No estoy aquí para quitar nada. Estoy aquí para proteger lo que ya existe». Ella respiró hondo, intentando contener el llanto. «Las promesas no me salvan. La ley no se rige por promesas». Jerónimo asintió. «Por eso lo haré de la manera correcta, sin atajos, sin mentiras». Se pasó la mano por el rostro. Abogados, orientación, todo transparente. «Si alguien pregunta, diré toda la verdad. ¿Y si dicen que tú puedes quedarte con ella?», preguntó Carolina con la voz quebrada. «¿Aceptarías?». Él respondió sin dudar. «No». El silencio que siguió fue denso. Carolina parpadeó, como si no hubiera oído bien. «¿Cómo que no?». «No voy a quitarle a Beatriz a su madre», dijo Jerónimo firme. «Ya quité demasiado. Si voy a ser padre, será sumando, nunca arrancando». Beatriz se acercó y le tomó la mano. «No quiero volver al lugar oscuro», dijo en voz baja. Jerónimo apretó su mano con cuidado. «No vas a volver. Yo me quedo aquí». Miró a Carolina. «Aunque me cueste todo». Carolina lloró en silencio, con el rostro vuelto hacia la ventana. No era alivio, era agotamiento. Por primera vez, desde que el sistema tocó la puerta, sintió que no estaba sola frente a él. Todavía habría formularios, visitas, decisiones difíciles, pero algo nuevo flotaba en el aire, una elección clara.
Jerónimo no estaba ahí para ganar. Estaba ahí para permanecer y para asegurarse de que madre e hija no volvieran a ser separadas. El juicio no parecía un lugar para Beatriz. La sala era fría, alta, con olor a papel viejo y producto de limpieza. Había bancas rígidas, rostros neutros, miradas que observaban como si el dolor ajeno fuera rutina. Incluso antes de empezar, Carolina ya estaba tensa, con las manos apretadas en el regazo, intentando no mostrar cuánto temblaba. Su hija, sentada a su lado, balanceaba los pies sin entender del todo por qué ese lugar hacía que los adultos respiraran distinto. Jerónimo estaba unos pasos atrás, serio, contenido, pero por dentro sentía un nudo que no se deshacía. Todo lo que haga aquí va a marcar la vida de ellas, pensaba. El proceso había avanzado demasiado rápido, como si el mundo quisiera ordenar en semanas lo que él desordenó durante años. La prueba de ADN oficial ya estaba en el expediente, confirmada en blanco y negro. Paternidad. Jerónimo recordaba el sobre abriéndose, el documento entregado, la palabra que lo cambiaba todo sin pedir permiso. Padre. Una palabra simple, pero que convertía la sala del tribunal en un campo minado. Porque a partir de ahí, el miedo se transformaba en posibilidad, custodia, disputa, decisión judicial. Y Carolina lo sabía. Cada vez que miraba a Jerónimo, era como si preguntara sin sonido: ¿vas a hacerme esto otra vez? Cuando los llamaron, Carolina se levantó despacio. El cuerpo todavía cargaba señales de debilidad, como si la enfermedad hubiera dejado marcas invisibles. Su hija le tomó la mano y Carolina apretó con fuerza, como quien se aferra a un ancla. Jerónimo vio ese gesto y sintió arder la culpa. Ella no le tiene miedo al juez, pensó. Me tiene miedo a mí. El juez abrió la audiencia con una voz firme, profesional, casi indiferente. Habló de la situación de Beatriz, de las condiciones previas, de que el hospital había activado el protocolo, de la prueba que confirmaba la paternidad. Las palabras eran correctas, pero cortaban como cuchillas. Carolina escuchaba en silencio, respirando de forma corta. En algunos momentos parecía que iba a interrumpir, pero se contenía, como quien sabe que cualquier explosión puede usarse en su contra. Cuando el juez mencionó la posibilidad de custodia compartida y la capacidad financiera del padre, el aire en la sala cambió. Todas las miradas se dirigieron a Jerónimo. El abogado de Carolina hizo preguntas directas, intentando dejar claro el vínculo, el cuidado, el sufrimiento. Carolina respondió con una honestidad que dolía. Me equivoqué al pedir ayuda tarde, dijo en voz baja. Pero nunca dejé a mi hija sin amor. Hice lo que pude, todos los días. El juez asintió, tomando notas. Entonces vino la pregunta que le heló la sangre. ¿Reconoce usted que, con la confirmación de la paternidad, el señor García tiene derechos legales sobre Beatriz? Carolina respiró hondo, endureciendo la mirada. Lo reconozco, dijo. Y eso es lo que me da miedo. Jerónimo sintió la frase como un golpe. La sala quedó en silencio por un segundo, y en ese silencio cabía toda su historia. La humillación, el abandono, el hambre, el galpón, la bolsa de comida. El juez entonces se volvió hacia Jerónimo con esa neutralidad que pesa. Señor García, ¿desea solicitar la custodia? ¿Desea cambiar la residencia de Beatriz? ¿Solicita alguna medida inmediata? Jerónimo se puso de pie. La madera de la banca crujió, y el sonido pareció demasiado fuerte. Respiró hondo, sintiendo todas las miradas sobre él, no de admiración, sino de expectativa. Era el momento en que el mundo asumía que haría lo obvio: usar poder, dinero, influencia. Era el instante en que Carolina contuvo el aliento, como quien espera el golpe final. La niña lo miró con curiosidad, sin saber que esa respuesta podía cambiarlo todo. Jerónimo abrió la boca, pero las palabras tardaron un segundo en salir. Primero miró a Carolina. Ella intentaba parecer fuerte, pero los ojos delataban el miedo. Luego miró a Beatriz, pequeña, callada,
sujetando la orilla de la ropa de su madre como si ese contacto fuera seguridad. El pecho de Jerónimo se apretó. Su voz salió firme y quebrada al mismo tiempo. «No voy a pedir la custodia», dijo. «No voy a quitarle a Beatriz a su madre». Un murmullo leve recorrió la sala, como si nadie esperara eso. El juez arqueó las cejas. «¿Está usted seguro de lo que dice? ¿Es consciente de que la ley le garantiza ese derecho?» Jerónimo asintió sin desviar la mirada. «Estoy seguro. Ya quité demasiado. Ya causé demasiado dolor. No voy a repetirlo». Carolina parpadeó rápido, incrédula. Su abogado giró la cabeza, sorprendido. Beatriz miró a su madre y luego a Jerónimo, intentando entender. El juez hizo otra pregunta, más directa. ¿Desea al menos la custodia compartida inmediata? Jerónimo respiró hondo. «Quiero ser padre», dijo, y la voz se le quebró un instante. «Quiero estar presente. Quiero sostener, cuidar, acompañar. Pero no voy a ser padre destruyendo lo que queda de ellas. No voy a separar a madre e hija. No lo haré». El juez se tomó unos segundos evaluándolo, como quien busca segundas intenciones. «¿Por qué toma esta decisión?», preguntó. Jerónimo tragó saliva. «Porque sé lo que es ser poderoso y creer que eso da derecho a tomar. Yo hice eso con la madre de mi hija. La humillé, la expulsé, y durante años viví como si eso no tuviera consecuencias». Miró a Beatriz, bajando la voz. «La consecuencia está aquí. No voy a convertir mi arrepentimiento en otra violencia». Carolina no lloró en voz alta. Se quedó inmóvil, pero los ojos se le llenaron de agua. Por primera vez veía algo real de cambio, no un discurso. Aún había dolor, aún había desconfianza, aún existía un pasado que no desaparecía. Pero ahí, en ese lugar frío, Jerónimo eligió lo opuesto a lo que siempre había elegido. Y eso movió algo dentro de ella que no quería admitir. El juez tomó nota, habló con los abogados, mencionó medidas provisionales, acompañamiento, la necesidad de estabilidad. La decisión encaminaba la convivencia de manera organizada, sin ruptura, con Carolina y Beatriz protegidas y Jerónimo asumiendo responsabilidades sin imponer posesión. Cuando la audiencia terminó, Carolina soltó el aire que llevaba reteniendo demasiado tiempo, como quien vuelve a la superficie después de casi ahogarse. Jerónimo se acercó despacio, sin invadir. «Hablé en serio», dijo en voz baja. «No voy a quitártela. Solo quiero hacer lo correcto». Carolina lo miró, aún temblando por dentro. «¿Tienes idea de lo que podrías haberme hecho ahora?», susurró. Jerónimo bajó la cabeza. «Sí, y por eso no lo hice». Beatriz tomó la mano de su madre y preguntó en voz baja, confundida. «¿Nos vamos juntas?». Carolina se agachó, abrazó a su hija con fuerza y respondió con la voz entrecortada. «Sí, mi amor, sí». Jerónimo observó la escena y sintió un tipo de dolor distinto, casi limpio, el dolor de quien finalmente entiende que el amor no es posesión, es presencia. Y mientras salían de esa sala fría, supo que el juicio había terminado en el papel, pero el verdadero juicio, el de demostrar que había cambiado, apenas comenzaba. La entrada a la mansión no tuvo nada de triunfal. El portón se abrió despacio y Carolina sintió que el estómago se le revolvía al cruzar ese límite que años atrás la había expulsado herida. Apretaba la mano de Beatriz con fuerza, como si el suelo pudiera desaparecer. Jerónimo caminaba unos pasos detrás, atento a cada reacción, como quien entra a una casa que ya no reconoce. El silencio de los pasillos era el mismo, pero ahora parecía acusador. Cada pared guardaba un recuerdo, cada puerta, una humillación antigua. Beatriz fue la primera en reaccionar al espacio. Miró los techos altos, los cuadros, el brillo excesivo. No sonrió. Caminó despacio, probando el lugar con los pies, como quien pisa hielo delgado. La primera noche, Jerónimo notó algo que lo golpeó de lleno.
Al arreglar la cama, ella escondió pedazos de pan debajo de la almohada, luego dentro de la funda, luego en el bolsillo del pijama. Pequeños amuletos contra el hambre. Carolina también lo vio. Cerró los ojos un instante, respirando hondo para no llorar. Jerónimo sintió la culpa subirle caliente. Esta es mi herencia, pensó. Esto es lo que dejé. Intentando compensar, se equivocó. Llenó el cuarto de juguetes caros, ropa nueva, cajas y más cajas. Creyó que la abundancia borraría la escasez, que el exceso curaría el trauma. Beatriz quedó confundida, no emocionada. Carolina estalló una mañana demasiado silenciosa. «Basta», dijo con la voz firme pero temblorosa. «¿Crees que esto soluciona algo? ¿Crees que las cosas sustituyen la seguridad?» Jerónimo intentó explicarse, tropezando con las palabras. «Yo solo quiero que no le falte nada». «Lo que le falta no está en las cajas», respondió Carolina tocándose el pecho. «Está aquí». Beatriz comenzó a llorar, creyendo que la discusión era por su culpa. Jerónimo se arrodilló, torpe, y pidió perdón mirándola a los ojos pequeños. «La culpa es mía, no es tuya, nunca lo fue». La frase salió simple pero verdadera, y por primera vez él entendió que ser padre no era acertar siempre, era asumir cuando se equivocaba. Días después, Jerónimo tomó una decisión que le daba más miedo que cualquier audiencia. Reunió a todos los empleados en la sala principal, el mismo espacio donde, años antes, Carolina había sido humillada. Ella se quedó en la puerta, dudosa. Beatriz le sostuvo la mano. Jerónimo respiró hondo y comenzó sin discurso preparado. «Me equivoqué con Carolina», dijo con la voz clara. «La humillé, la expulsé, usé el poder para huir de la responsabilidad». El silencio fue absoluto. «Las consecuencias están aquí», continuó mirando a Beatriz. «No puedo borrar el pasado, pero puedo dejar de fingir que no ocurrió. No hubo aplausos, hubo peso, hubo entendimiento». Carolina sintió que algo se movía dentro de ella. No perdón todavía, pero sí reconocimiento. La mansión empezó a cambiar despacio, no en la arquitectura, sino en el ambiente. Jerónimo empezó a escuchar más que a ordenar. Se equivocaba menos por imposición y más por cuidado. Beatriz dejó de esconder pan en el desayuno. Luego sacó los pedazos escondidos del cuarto. Pequeñas victorias silenciosas. Una noche común, Carolina se dio cuenta de que ya no se encogía al oír pasos en el pasillo, y Jerónimo entendió que ya no necesitaba controlar cada detalle para sentirse completo. La convivencia no borró el trauma, pero abrió espacio para algo nuevo, una transformación que no venía del dinero, sino de la humildad. La convivencia, incluso después de todo, no se convirtió en un cuento de hadas de un día para otro. Hubo recaídas. Hubo mañanas en las que Carolina despertaba cerrada, hablaba poco, revivía escenas antiguas como si estuvieran ocurriendo otra vez. Hubo días en que Jerónimo, sin darse cuenta, levantaba la voz, daba órdenes con el mismo tono duro de antes, y bastaba eso para que el ambiente se tensara. Beatriz lo sentía. Se detenía en medio del pasillo, observaba a los dos, su pequeño cuerpo atento a cualquier señal de ruptura. Nada era lineal, era avance y retroceso, acercamiento y defensa. Algunas noches Carolina lloraba sola en el cuarto, sintiendo culpa porque aún doliera. Si él cambió, ¿por qué yo no logro olvidar?, pensaba. Jerónimo, del otro lado de la puerta, respetaba el silencio. Incluso cuando el impulso era pedir perdón otra vez, explicar otra vez, prometer otra vez, aprendió con dificultad que el perdón no se acelera, que amar también es soportar la espera. En lugar de palabras ofrecía presencia. Estaba ahí en el desayuno, en las consultas, en las rutinas pequeñas, incluso cuando no recibía nada a cambio. Poco a poco, los días buenos comenzaron a aparecer con más frecuencia. No borraban los malos, pero los equilibraban. Carolina empezó a notar que Jerónimo no cambiaba solo cuando era observado, cambiaba cuando se equivocaba, y lo reconocía.
cambiaba cuando escuchaba sin defenderse. Una madrugada lo encontró en la cocina, sentado en el suelo, exhausto, como si el peso finalmente hubiera llegado a los huesos. «No sé si pueda perdonarte por completo», dijo ella, con una honestidad cruda. «Me quedo de todos modos», respondió él sin levantarse. «Incluso si nunca pasa, incluso si tengo que demostrarlo todos los días». Ahí fue donde algo se dio de verdad. No de forma grandiosa, sino humana. Comenzaron a surgir conversaciones sin tensión. Se escaparon risas tímidas. El romance no regresó como una pasión arrebatadora. Regresó como cuidado, como respeto, como dos adultos heridos aprendiendo a no lastimarse otra vez. Carolina se dio cuenta de que el amor que nacía ahora era distinto, menos idealizado, más real. Y eso, paradójicamente, la hizo sentirse segura por primera vez. Beatriz fue el termómetro de todo. Al principio todavía escondía comida cuando los días eran difíciles. Después, dejó de hacerlo. Comenzó a dormir toda la noche. Empezó a dibujar a los tres juntos, dejando los papeles esparcidos por la casa, como si marcara ese espacio con felicidad. Un día, le entregó un dibujo a Jerónimo y dijo simplemente: «Ahora la casa se siente tranquila de una forma bonita». Él sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Esa frase valía más que cualquier absolución. El perdón, cuando llegó, no fue un anuncio. Fue una decisión. Una noche común, sentados en la terraza, Carolina respiró hondo, como quien suelta algo que ha pesado durante años. «Te perdono», dijo con la voz firme a pesar del temblor. «No porque lo merezcas, sino porque ya no quiero cargar con esto. Quiero vivir en paz». Jerónimo lloró, pero era un llanto distinto, limpio. «Recibí una segunda oportunidad», respondió. «Y sé que pocos la reciben. No la voy a desperdiciar». Beatriz apareció con sueño, frotándose los ojos, y caminó hacia ellos. Tomó una mano de cada uno y preguntó, como si fuera lo más importante del mundo: «Ahora somos una familia, ¿verdad?». Jerónimo miró a Carolina esperando. Ella asintió con una sonrisa contenida y verdadera. «Lo somos». «Sí», completó él con la voz firme. «Y esta vez me quedo». La última imagen no fue grandiosa, fue cotidiana. Una mesa servida con comida suficiente, risas suaves, una casa que ya no necesitaba silencio para parecer ordenada. La comida ya no desaparecía, porque ahí nadie pasaba hambre, ni de pan, ni de amor. Y su historia quedó como recuerdo y lección. El control construye muros, la presencia construye hogares, y el perdón, cuando es difícil y aún así elegido, no borra el pasado, transforma el futuro. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.